Entonces ya hemos hablado de ángulos, hemos hablado de cómo manejar más o menos la calculadora con los grados, los radianes, etcétera. Hemos hablado también un repaso muy somero y muy rápido de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de la regla mnemotécnica. Y ahora vamos a seguir con el apunte. Ya hemos visto las fórmulas que justifican el traspaso de polar a rectangular. Nos vamos a adentrar ahora en las fórmulas que hacen el traspaso inverso, o sea, que hacen el traspaso de rectangular a polar, que básicamente permiten que yo, conociendo a un vector con la forma rectangular, o sea, conociendo la componente en X y la componente en Y, puedo pasar a conocer los parámetros de la forma polar, que son, como ya sabemos, el módulo y el ángulo. Sigamos ahora con el pasaje de la forma rectangular a polar. Si conocemos la forma rectangular, conocemos Bx y Bi. Por lo tanto, conocemos los dos catetos de este triángulo rectángulo. Para lo cual, lo que vamos a hacer directamente es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, el módulo del vector, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado es igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Luego, el cuadrado pasa como raíz cuadrada y queda que el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más bi al cuadrado. De esta manera tenemos nosotros fácilmente conocido el primer parámetro de la forma a la cual queremos pasar, que es la forma polar, que es el módulo del vector. Ahora vamos a ir al ángulo, y para conocer el ángulo vamos a aplicar la tangente al ángulo φ. Tangente de φ es igual al cateto opuesto, como hemos dicho, dividido el cateto adyacente a φ. Por lo tanto, la tangente de φ es igual a la componente en y, b sub i, que es esta, igual a esta, por supuesto, dividido la componente en x. Por lo tanto, el ángulo es igual al arco tangente cuando la función tangente pasa al segundo miembro, pasa como la función trigonométrica inversa arco tangente con la calculadora shift tangente. Así que hay que hacer shift tangente de bi sobre bx. Y de esa manera uno obtiene el ángulo φ. Por supuesto que el ángulo φ tiene una dificultad adicional, y es que cuando uno aplica esta fórmula del arco tangente, la calculadora solamente da resultados en el primero y en el cuarto cuadrante, o sea que la calculadora da resultados entre más 90 y menos 90, o para hablar bien, desde menos 90 hasta más 90, o sea que no identifica totalmente la dirección y el sentido, sino solamente da un valor indicativo de la dirección, pero el sentido queda por verse. O sea, si me da, por ejemplo, 30 grados, yo no sé si al hacer la función arco tangente me da 30 grados, yo no sé si es 30 o es 210. O sea, tengo la dirección de la indicación de la dirección de la recta de acción del vector, pero no individualizo completamente su sentido. O sea, no sé si es más 30 o si al 30 le tengo que sumar 180. Esto es debido a que yo hago la cuenta primero BI sobre BX y luego le hago arco tangente. Entonces yo digo 3 sobre 4, arco tangente me da un cierto valor en el primer cuadrante, un ángulo positivo. Pero si las componentes hubieran sido las dos negativas, menos 3 y menos 4, entonces el vector hubiera estado orientado en el tercer cuadrante, y al hacer menos 3 sobre menos 4 sería lo mismo que decir 3 sobre 4, porque menos por menos es más, y después viene la función arcotangente. Entonces yo ya perdí la información si yo dividí 3 sobre 4 y después le saqué arcotangente, o si dividí menos 3 sobre menos 4 y después le saqué arcotangente. Entonces ahí tengo un problema, y la calculadora, al usar estas fórmulas teóricas del traspaso, que son las fórmulas del arcotangente, tiene un problema, y por lo tanto después conviene dibujar el vector y ver si realmente el valor al cual uno ha arribado es realmente el ángulo dado, o si le tengo que sumar 180 al ángulo que me ha dado la función arcotangente en el caso que caiga el vector en el cuadrante 2 o el cuadrante 3. En ese caso le tengo que sumar 180 al valor que me ha dado la calculadora al usar la función arcotangente de b sub i sobre b sub x. Entonces hago arcotangente b sub i sobre b sub x y veo si le tengo que sumar 180,
en caso de que el vector esté en el segundo o el tercer cuadrante, ¿no? ¿Cómo sé si el vector está en el segundo y el tercer cuadrante? Muy fácil. Como me han dado el vector en forma rectangular, yo sé cuáles son los signos de las componentes en X y en Y, entonces fácilmente yo ya sé en qué cuadrante está. Entonces, si está en el tercer cuadrante, porque las dos componentes son negativas, y yo le hago arco tangente y me da un ángulo positivo y agudo del primer cuadrante, yo sé que ese no es el ángulo que me da la dirección y el sentido del vector mío, sino que en todo caso me da la dirección, pero no me da el sentido del vector, y entonces tengo que hacer una corrección del phi sumándole 180. ¿Mm? Y si cae en el cuarto cuadrante, tengo que sumarle 360, en realidad, como indica el dibujo de acá abajo. Si cae en el cuarto cuadrante, o lo acepto como número negativo, me da menos 30 grados, o lo acepto como menos 30, o le sumo 360 para que me lo dé en el rango positivo de 0 a 360. Bueno, esa es la dificultad del phi. Un poco más adelante voy a volver a ejemplificar esa suerte de dificultad que hay con el ángulo phi.